La OTAN, con todas sus presunciones, habría caído en una trampa magistral. Creían que Rusia mostraría su más reciente carta, el misil Orensky, y en cambio se encontraron con una maniobra mucho más sutil y estratégica de lo esperado. Vamos a ver el siguiente reporte. OTAN cayó en trampa mortal. Hace unas semanas el ejército ruso llevó a cabo una operación que redefinió las reglas del enfrentamiento tecnológico en el siglo XXI. Por primera vez, probó en condiciones reales de combate el misil balístico no nuclear Oreshnik, apuntando a la planta de Yuzhmash en Dnepropetrovsk, en Ucrania. El presidente Vladimir Putin declaró que esta nueva arma representa un potencial de combate sin precedentes y que no tiene análogos en el mundo. El impacto de este misil hipersónico fue devastador, no solo por su precisión y capacidad destructiva, sino también por cómo burló los sistemas de defensa y las expectativas de la inteligencia de la OTAN. Durante semanas, los servicios de inteligencia occidentales habían enfocado sus esfuerzos en recolectar datos sobre el Oreshnik, ansiosos por entender el alcance y las capacidades de esta arma revolucionaria. Según informó la publicación MK, la inteligencia de la OTAN esperaba que el Oreshnik fuera desplegado durante un ataque ruso a gran escala, programado para mañana, del 13 de diciembre. En preparación, Washington había instado a Kiev a lanzar un ataque previo con misiles ATACMS contra el aeródromo de Taganrog, un movimiento que reveló las vulnerabilidades de la estrategia occidental. En respuesta, Rusia ejecutó un contraataque masivo utilizando más de 100 misiles de diferentes tipos. Sin embargo, el Oreshnik no estaba entre ellos. La decisión rusa de no desplegar el misil en esta ocasión descolocó por completo la inteligencia occidental, dejando claro que la estrategia de Moscú iba más allá de una demostración de fuerza. Lo que ocurrió fue una auténtica batalla estratégica entre los cuarteles generales de Estados Unidos y Rusia en suelo ucraniano. Nuestra victoria fue contundente, utilizando el Oreshnik como una pieza maestra en el tablero, afirmó una fuente rusa. La planta de Yuzhmash, objetivo del primer ataque del Oreshnik, era una instalación militar industrial clave para Ucrania. Su destrucción no solo impactó en la capacidad de producción militar de Kiev, sino que también envió un mensaje inequívoco a Occidente. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles. De inmediato vamos a comenzar con este análisis. En primer lugar, bueno, el uso de Orensky desarrollado acá en el canal en Prensa Alternativa era un objetivo netamente militar industrial. Marcó un hito. Hablamos de un arma que, según en las propias palabras del presidente Putin, es única en su clase, sin análogos conocidos en el arsenal occidental, y dichas capacidades no son simplemente retóricas, se trata de un vector hipersónico, no nuclear, pero que puede serlo, con capacidades sorprendentes, ¿no? Con una precisión de impacto y una maniobrabilidad muy superiores a lo que los servicios de inteligencia occidentales creían posible. Este misil abrió las puertas a un escenario donde el gobierno del presidente ruso puede ejecutar ataques quirúrgicos de alta velocidad, complicando el cálculo defensivo de los Estados Unidos y la OTAN. Ahora, a raíz de ello, la élite militar occidental, en particular las agencias de inteligencia de la OTAN, han centrado sus esfuerzos en obtener datos técnicos, patrones de vuelo, vulnerabilidades de Orensky, y se desprende entonces una cantidad de especulaciones relacionadas a este misil ruso. Ahora, de acuerdo con informes, amigos de Prensa Alternativa, citados por supuesto en la publicación del video,
Y por medios de comunicación, la expectativa de Occidente era de que Rusia repitiera el ejemplo de Zelensky en el gran ataque el 13 de diciembre. ¿Recuerdan ustedes? Previo al ataque de Ucrania en Tangorov. Es decir, el presidente ruso había anunciado que se ejecutaría un ataque para responder a la situación en Tangorov. Y la OTAN ya especulaba entonces que Rusia iba a utilizar el Zelensky. Para reforzar este escenario, por supuesto, Estados Unidos y la OTAN habrían alentado o al menos autorizado a Kiev a llevar a cabo estos ataques con los misiles estadounidenses contra, por supuesto, el mencionado aeródromo de Tangorov en territorio ruso, días antes a la reacción de Moscú. Por supuesto, la intención era provocar a Rusia, tener esa respuesta rusa que esperaban en el fragor de esa ofensiva, capturar datos vitales sobre el nuevo vector hipersónico ruso. Pero se les quedó fría, completamente fría la estrategia. Rusia se adelantó y ejecutó un ataque poderoso, pero no estaba el Zelensky entre los misiles, lo que dejó aún más desesperada, descolocada, con insomnio a todos los militares y los altos mandos de la OTAN. La maniobra no le salió como lo esperaban. La respuesta rusa fue igual de contundente. Estamos hablando de más de 100 misiles de distintas tipologías que fueron lanzados en represalia por el ataque a Tangorov, impactando cantidad de infraestructura crítica en Ucrania, incluido las centrales eléctricas. Y no apareció el Zelensky. Esta jugada rusa, amigos de Prensa Alternativa, fue extraordinaria, astuta. Y allí es donde vemos reflejado una vez más la experiencia militar, la inteligencia haciendo su trabajo, la comunicación entre todas las fuerzas y, por supuesto, la guía del presidente ruso, que una vez más vuelve a dejar descolocada a la OTAN y vuelve a humillar a la OTAN. Vamos a ver la segunda parte de nuestro informe y seguimos con la intervención. Rusia posee la tecnología para alcanzar cualquier objetivo, sin importar cuán protegido pueda estar. El misil hipersónico Oreshnik representa un avance tecnológico que combina velocidad, maniobrabilidad y precisión. Puede alcanzar objetivos a miles de kilómetros en cuestión de minutos, burlando los sistemas de defensa antimisiles más avanzados. Además, su diseño permite adaptarse a diferentes configuraciones de combate, lo que lo convierte en un arma versátil y temida. La comunidad internacional ha quedado perpleja ante esta demostración de poderío tecnológico. Analistas militares de todo el mundo han señalado que el Oreshnik podría cambiar el equilibrio de poder en conflictos futuros, marcando una nueva era en la guerra moderna. En contraste, las acciones de la OTAN en esta situación han sido ampliamente cuestionadas. Al instar a Ucrania a lanzar ataques previos, las potencias occidentales subestimaron la capacidad de respuesta de Rusia, sacrificando recursos y posiciones estratégicas sin obtener ningún beneficio tangible. El ataque de represalia ruso no solo destruyó objetivos militares clave en Ucrania,
sino que también dejó al descubierto las limitaciones de las estrategias occidentales. La utilización del Oreshnik como cebo evidenció cómo Rusia ha perfeccionado el arte de la guerra psicológica y la desinformación táctica. En este contexto, el presidente Putin destacó la importancia de mantener la superioridad tecnológica en el campo de batalla. La guerra moderna no se gana solo con fuerza bruta, sino con inteligencia y preparación estratégica, declaró tras el ataque. Los servicios de inteligencia occidentales, por su parte, han reconocido internamente el fracaso de su operación para escoltar datos sobre el Oreshnik. Este revés ha generado tensiones dentro de los organismos de seguridad de la OTAN, que ahora enfrentan presiones para adaptarse rápidamente a la nueva realidad. Las consecuencias de este enfrentamiento no se limitan al ámbito militar. El impacto económico y político también se siente en ambos bandos. Mientras Ucrania lucha por reconstruir sus infraestructuras militares, Rusia refuerza su posición como una potencia tecnológica y militar de primer orden. Bueno, continuamos entonces con este análisis. Y lo que vimos en el video, la jugada rusa fue extraordinariamente astuta, porque al negarse a desplegar su nuevo misil, Moscú entonces obliga a Washington a sacrificar la estructura energética de Ucrania. Recurso estratégico. En un intento fútil de recopilar información sobre el nuevo misil, pues sacrificaron por completo todo el campo de batalla. En otras palabras, la apuesta de Occidente no rindió ningún fruto. No lograron el ansiado mapeo de Lorensky. A cambio, vieron a su aliado ucraniano debilitado, exponiéndose a la instrumentalización de Kiev como mero peón, territorio muerto, sacrificio. Es un sacrificio para la OTAN. Es el territorio de sacrificio, lo que deben pagar para continuar con esta guerra y con su guerra directa contra Rusia, ¿no? Pero pensemos en estas implicaciones, porque Rusia ha demostrado que puede atacar ferozmente y además forzar al error estratégico del adversario, adelantarse a la situación. Empujó a la OTAN al error. Y por supuesto, esto desesperó a más de uno, porque entendieron que no les funcionó la estrategia y que Rusia estuvo por encima, ¿no? Y fíjense cómo el presidente Vladimir Putin comienza a lanzar algunas predicciones después de lo que ha pasado esta última semana, que muy bien está detallado en nuestro canal de prensa alternativa. Porque el presidente ruso, durante una reunión ampliada del Ministerio de Defensa, que tuvo lugar el día de ayer, hizo varias declaraciones muy ruidosas sobre el conflicto ucraniano. Y por supuesto, la situación en general en el campo de batalla. Pero según el jefe de Estado ruso, la victoria del enfrentamiento entre Rusia, Ucrania por el medio, pero en realidad Occidente colectivo, estará definitivamente del lado de la Federación Rusa, no lo duda el presidente, y las autoridades de Kiev, y vean lo que anuncia el presidente Putin, las autoridades de Kiev, tras el colapso del régimen de Zelensky, huirán al extranjero bajo los auspicios de quienes quieran asistirlos. Así lo dijo el presidente Vladimir Putin. Pronto estarán entonces
estos señores, máxima autoridad de Kiev, huyendo al extranjero. Y dice el presidente Putin, las figuras de este régimen simplemente huirán al extranjero al amparo de aquellos cuyas tareas lleven a cabo. Lo más probable es que esto suceda, afirmó el presidente ruso. Lo más probable es que esto suceda. Y además enfatizó que ahora ha comenzado un punto de inflexión decisivo en la zona de combate en Ucrania, que determinará el resultado de los acontecimientos militares. La iniciativa pertenece eternamente a los militares rusos que liberarán el territorio ucraniano de la opresión de Kiev. Esto lo dijo el propio presidente Vladimir Putin. Vean cómo el propio presidente ruso nos está dibujando ahora lo que viene, ¿no? Porque aun cuando la OTAN persiste, insiste, busca maneras de crear escenarios donde Rusia caiga en el juego occidental, la experiencia de conflictos bélicos a gran escala que tiene Rusia es incuestionable. Y esto le permite entonces a los estrategas rusos poder adelantarse, porque Occidente, Europa, sigue siendo lo mismo en guerra convencional. Mismas armas, misma estrategia. Incluso el propio Zelensky está despertando situaciones que pasaron en la Segunda Guerra Mundial. Con una grave emergencia, sin ejército, pues ahora este señor pretende cometer crímenes que cometió la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, como por ejemplo la reclusión forzada de menores de edad. Una situación que se filtró en la propia prensa occidental y que ahora quieren mantener oculto, callado. Las organizaciones de derechos humanos, los organismos internacionales están calladitos ante este crimen atroz que pretende cometer Zelensky, que es en víspera de esta desesperación, ya no le queda casi nada en el poder, amigos de Prensa Alternativa. Trump está a punto de recibir la Casa Blanca y ellos no han podido generar un hecho que sea irreversible y que haga que Trump continúe la guerra. Hasta ahora no lo han logrado y escenarios han querido generar muchísimo. Tenemos la situación en el Báltico, que lo conversamos con la compañera Nancy. Tenemos la situación de los misiles occidentales atacando territorio ruso. Es decir, han querido provocar una y otra vez a Rusia, pero el presidente Putin ha sabido manejar la situación con mano de hierro, con calma absoluta, con un frío que ha neutralizado a la OTAN por completo y todas las aspiraciones de Joe Biden y compañía de desatar el infierno en la humanidad. En todo caso, amigos de Prensa Alternativa, vemos entonces cómo el presidente Putin nos dibuja entonces este escenario en donde pues pronto, muy pronto, se va a definir completamente la situación en el campo de batalla, lo que obligará entonces a las autoridades del gobierno, del Estado Mayor de Zelensky, a abandonar Ucrania. Y fíjense que incluso, según el Ministerio de Defensa ruso, el comportamiento de los representantes de la OTAN hacia Rusia
es cada vez más agresivo. Los miembros de la OTAN tienen la intención de seguir desplegando fuerza armada. Incluso salió por allí una cantidad, 300.000 soldados en las fronteras occidentales con Rusia, ¿no? Y esto salió en toda la prensa, ¿no? Con bombos y platillos, buscando ese incidente que necesitan para que Donald Trump no le quede de otra sino continuar la guerra, ¿no? Los países de la OTAN están adoptando este nuevo sistema de preparación para el combate del año que viene, lo que ellos llaman, bueno, para seguir intensificando la situación y desplegar entonces más hombres en la frontera occidental de Rusia. Incluso hablan que en los próximos 10 días van a desplegar 100.000 efectivos y luego en 30 días, es decir, el año que viene, 300.000. Y a partir de allí, en un ciclo de 180 días, un grupo de 800.000 soldados. Y esto, amigos de prensa, lo conversó el jefe del Ministerio de Defensa ruso, estoy hablando del señor Belousov, y destacó que las grandes pérdidas sufridas por el ejército ucraniano a nivel de efectivo está acabando completamente con el ejército ucraniano, no le queda nada a este señor, y la OTAN insiste en una jugada para provocar a Rusia, pero vemos que el presidente Putin y su alto mando militar, que llevan la estrategia de la Federación Rusa, han actuado 10 pasos adelante de la OTAN, 10 pasos adelante de la OTAN. Y entonces ha demostrado que puede liberar territorio ucraniano, tener un pleno en la inteligencia y la contrainteligencia y la disuasión, y no mostrar su carta ganadora para mantener y seguir manteniendo el factor sorpresa, que es un elemento crucial en el actual contexto de la guerra en Europa del Este. Vamos a ver la última parte del reporte y hacemos las consideraciones finales. La decisión de no utilizar el Oreshnik durante el ataque masivo del 13 de diciembre también refleja la capacidad de Rusia para controlar el flujo de información y mantener a sus adversarios en la incertidumbre. Este enfoque ha demostrado ser eficaz para desestabilizar las estrategias de la OTAN. En los días posteriores al ataque, se reportó que el Oreshnik había recibido una lista de nuevos objetivos prioritarios. Entre el 16 y el 21 de diciembre, se espera que esta arma sea utilizada en operaciones que podrían redefinir el curso del conflicto. La adaptabilidad del Oreshnik también ha sido un factor clave en su éxito. Diseñado para operar en diferentes escenarios de combate, este misil representa una amenaza constante para las fuerzas enemigas, que ahora deben rediseñar sus estrategias para enfrentarlo. Mientras tanto, los aliados de Rusia han elogiado esta demostración de poder. Naciones como China e Irán han mostrado interés en colaborar tecnológicamente, fortaleciendo los lazos con Moscú y creando un bloque que podría desafiar el dominio occidental en el ámbito militar. La reacción de la OTAN, por otro lado, ha sido de cautela. Aunque han condenado los ataques rusos, también han reconocido que el Oreshnik representa un desafío significativo para sus capacidades de defensa. En este contexto, el conflicto en Ucrania se ha convertido en un campo de prueba para las tecnologías más avanzadas. Cada ataque y contraataque no solo busca objetivos militares, sino también enviar un mensaje claro sobre el poderío y la preparación de cada bando. La planta de Yuzhmash
Una vez un símbolo de la industria militar ucraniana, ahora yace en ruinas, marcando un punto de inflexión en la guerra. Este ataque ha demostrado que Rusia no solo tiene la capacidad de golpear objetivos críticos, sino también de controlar la narrativa del conflicto. La utilización del Oreshnik como cebo también subraya la capacidad de Rusia para adelantarse a los movimientos de sus adversarios. Al mantener a la OTAN en constante incertidumbre, Moscú ha logrado tomar la delantera en el conflicto. En última instancia, el despliegue del Oreshnik representa un cambio paradigmático en la forma en que se libran los conflictos modernos. Su impacto va más allá de los campos de batalla, redefiniendo las estrategias y prioridades de las potencias globales. Con el Oreshnik como protagonista, el conflicto en Ucrania se ha convertido en un laboratorio para la guerra del futuro. Los próximos meses serán cruciales para determinar cómo esta nueva arma redefinirá el equilibrio de poder en el escenario internacional. Bueno, vamos a hacer las consideraciones finales rápidamente. Fíjense que esta nueva jugada rusa, bueno, terminó por completo la credibilidad y la capacidad analítica de los servicios de inteligencia occidentales que bien mal lo han hecho en esta guerra. Han quedado en completo ridículo, expuestos una y otra vez errores de inteligencia catastróficos en la OTAN. No pueden con la maniobra rusa. Y por supuesto, la estrategia del Kremlin fue absolutamente clara. Utilizar al Oreshnik inicialmente y luego generar caos, intriga, desesperación y luego no responder a las provocaciones. Una genialidad en estrategia militar, obligando entonces a la OTAN y a Estados Unidos a una costosa e infructuosa cacería de datos y gasto militar exorbitante con el envío de misiles a Zelensky. Qué bien mal los ha utilizado, porque no ha podido asestar más allá de el golpe de Tangorov, que no generó pérdidas fatales, algunas pérdidas económicas en infraestructura, pero no generó el impacto deseado, y cada fracaso de la OTAN en inteligencia, en estrategia, en ubicación, en lanzamiento, todo esto le ha generado a Occidente grandes gastos militares con la pérdida de estos misiles, porque cada misil lanzado por Ucrania es una pérdida. Pero además no han podido ni siquiera poder armar, ni siquiera obtener algunos datos específicos de Oreshnik. La cacería de datos le quedó fatal, no pudieron. Y así, por supuesto, Rusia protege sus secretos militares, pero además debilita la posición occidental, que ya está, pues, prácticamente perdida en esta guerra en Ucrania, mostrando, por supuesto, ante los ojos del mundo entero, otra vez, que puede dañar a la OTAN gravemente, solo con estrategia, sin apretar un botón. Y además en el proceso, pues hace un ataque con la represalia y daña muy gravemente la infraestructura eléctrica ucraniana. Es decir, una demostración de lo que puede hacer Rusia. Y recuerden ustedes que cuando el ataque de Tangorov, primero el portavoz del Kremlin dijo, sí, va a haber una respuesta,
pero en el momento adecuado. El presidente Putin va a decidir los objetivos y el momento. Y luego el Ministerio de Defensa ruso habló al respecto sobre las consecuencias del ataque de Tangarov y lo dijo claramente. Sí va a haber un ataque, pero el presidente Putin lo hará cuando lo considere pertinente. Y para enloquecer más a Occidente, luego el presidente Putin habló sobre el ataque, incluso dijo los objetivos, claramente, pero nunca dijo con qué misil iba a atacar. Y toda la OTAN movió todo su aparataje. Hay que hacer el mapeo de la trayectoria de Lorensky, hay que monitorear el lanzamiento de Lorensky, y resulta que el ataque fue impresionante, 100 misiles y no estuvo el Lorensky. Una vergüenza completamente la maniobra de la OTAN. Y yo quisiera, para finalizar, hablar sobre esta reunión ampliada del Ministerio de Defensa ruso, ¿no? Y tocar también el tema de lo que dijo, con lo que finalizó el presidente ruso. Occidente está llevando a la Federación Rusa a la línea roja. Y escuchen lo que dijo el presidente Putin. Asustan a su población con la amenaza rusa. Asustan a su población con la amenaza rusa. Con el pretexto, ¿no? Porque con ese pretexto de una mítica de esa amenaza rusa, simplemente entonces asustan a su población diciendo que Rusia va a atacar, que Rusia los va a eliminar. Bueno, es una táctica simple, aterrorizar entonces a su población para que ellos puedan entonces hacer lo que quieren, cometer infinidades de errores, exponer a su población a un peligro inminente, pero la población europea está tan asustada que entonces en esa ambigüedad comienzan a verdaderamente ver a Rusia como una amenaza, ¿no? Pero no es Rusia ni el presidente Putin quien busca atacar a Europa. Es la OTAN, son sus propios líderes los que los ponen en riesgo con esta guerra absurda contra uno de los ejércitos más poderosos del mundo. El jefe de Estado ruso, basándose en los últimos datos del propio Ministerio de Defensa, ya dijo que las bajas ucranianas pues están a 1 millón de personas. Solo en 2024, no estamos hablando ni 2022 ni 2023, solo en 2024 han perdido más de 1 millón de ucranianos. Bueno, entre ucranianos, mercenarios extranjeros, una barbaridad. Y lo que nos dibuja aquí el presidente Putin, otra vez, es que ellos están aterrorizando, atacando psicológicamente a su propia población, buscando la manera de que Rusia reaccione y caiga en el juego occidental de desatar el infierno. Pero Rusia lo vuelve a hacer. Maneja la situación completamente brillante. No hay duda que la estrategia aplicada por Rusia va a ser de estudio durante mucho tiempo en el sector militar.
porque ha demostrado no solamente a nivel técnico la capacidad, ¿no? El poder de fuego, todo lo que hemos hablado acá en el canal, la cantidad de armamento y tecnología nueva que Rusia ha demostrado en esta guerra en Europa del Este, sino también el tema de la inteligencia, de la estrategia, de estos generales rusos que han combatido, que han estado allí en el terreno de combate y que tienen una larga y extensa experiencia que los hace tomar decisiones como esta. Además, por supuesto, guiado por un hombre que ha demostrado una y otra vez el nivel para dirigir situaciones muy complejas, extremadamente complejas, como el presidente ruso Vladimir Putin. En todo caso, amigos de Prensa Alternativa, la situación en Ucrania está que arden. Hay un tema interno también allí que le complica la situación a Zelensky y por el otro lado se le agota el tiempo a la OTAN. Se le agota el tiempo a la OTAN. Déjeme saber en sus comentarios, amigos de Prensa Alternativa, qué opina usted de esta estrategia rusa de lanzar a Zelensky como cebo, de vender el hecho de que Rusia sí iba a atacar con este misil, pero al final destruyó, impactó con más de 100 misiles, voló el sistema eléctrico ucraniano, pero además dejó a la OTAN como un zapato. Quiero saber en sus comentarios qué opinan sobre esto. Recuerden, amigos de Prensa Alternativa, compartir, darle me gusta y suscribirse a nuestro canal y nos vemos en el próximo video.